¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Hoy día con un resfrío que a los paseños no nos suelta, porque claro, los climas están cambiando demasiado. El clima pasa de frío a más caliente, a súper helado, y bueno, no hay cuerpo que resista. Los paseños somos muy valientes en soportar este clima. Lo puede confirmar un vallegrandino. Tú eres vallegrandino. De origen. Ya, pero más paseño que el Chuy. Y Vallegrandino es un vallecito que está entre Cochabamba y Santa Cruz, súper caliente. No, en invierno sí se hace sentir. O sea, el frío de Vallegrande es un poquito más alto que Tarija. Ah, ya. ¿No? Y un poquito más alto que la propia Cochabamba. Ah, bueno. Es por eso que dicen que el Vallegrande, si se propusiera y tuviera la infraestructura de riego, podría ser la primera potencia productora de vino de altura. No me Los digas. chilenos el año 2000 hicieron una investigación para ver quiénes eran sus principales competidores. Y se fueron al valle de Tarija y dijeron, sí, Tarija es interesante, pero su nivel de expansión, su nivel de crecimiento es mucho, es claro, limitado. claro. En cambio, Vallegrande, debido a esa temperatura que es este calor y este frío había sabido influenciar mucho para el dulce de la... O sea, ustedes podrían ser los productores de vinos de altura. Y están, fíjate, ya empresas cruceñas, mejor dicho, tarijeñas, han empezado a comprar propiedades claro, en toda esta región. ¿Qué te parece? Ya probaremos el vino de altura. No tengo idea cuál es la diferencia entre el de bajura y de altura, pero me imagino que ya voy a aprender. Y también yo digo, con este frío, ¿cómo sufrirán los chuquisaqueños? Gracias, la más cordial bienvenida a nuestro amigo René Martínez. Él ha sido ex ministro de la Presidencia, chuquisaqueño, acostumbrado al calorcito también. Así es, el agradecimiento es mío por la invitación, un saludo a Iván. Gracias. Y hablando de estas típicas geografías, yo soy de Chuquisaca y allá los Sintis es el mejor vino que en la actualidad está produciendo. ¿Y de altura? El país. No de altura, ¿no? No, con Tarija más, ¿no? Pero claro, originariamente hacían los Sintis, Camargo. Provoca Camargo. Camargo pertenece a Chuquisaca. Sí, la gente siempre piensa que Camargo pertenece a Tarija por esa asociación natural de los vinos y singanis, pero en realidad pertenece a Chuquisaca. Y es la fuente territorial en la que se han generado estos hechos y después se arrastró hacia Tarija, ¿no? Yo discutía con algunos tarijeños que sí reconocen, porque saben la cronología histórica, porque es una tierra hecha apropiada para los viñedos que está hoy sorprendiendo. Finalmente somos bolivianos, ¿no? Es eso la representación boliviana. Está sacando, ¿no? Porque después de la caída de San Pedro se bajó un poquito pero creo que están volviendo a sacar. Están retomando y hay otras iniciativas también, nuevas marcas que está haciendo sorpresa, sí, ¿no? Participando en eventos internacionales que han sacado medallas de oro, que reconocen ya en nuestros vinos que fácilmente en cualquier tiempo vamos a estar a la altura de otros países conocidos. San Pedro no tenía vinos, tenía solo singanis. Pero era precisamente por eso, el singani viene de la uva, ¿no? Del destilado, ¿no? De la uva, y era muy famoso. Hasta ahora, por ejemplo, el famoso Don Pedro ¿se llama? San Pedro, pero hay una colección de reserva. Ah, sí. O sea, pero lo que él dice es que efectivamente la vid, el cultivo de la vid ha sido muy fuerte en la historia, habla de esta región, ahí es donde se desarrolló, y luego se expande buscando. Sí, bueno, habrá que hacer una catada de vinos, señores traerán sus vinos de cada región. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, sobre todo una vez que ya el Tribunal Supremo Electoral ha presentado un calendario completo de las posibles... del cronograma exacto de lo que se va a vivir. Empezaremos con eso. Yo tengo una primera preocupación, es el hecho de que en esta convocatoria todavía no aparece el calendario sobre la segunda vuelta, o sea, no pone una fecha exacta, aunque sabemos que a partir de la Constitución se da 60 días. ¿Tú podrías darnos alguna explicación al respecto? ¿O es un tribunal que está presumiendo que no va a haber necesidad de una segunda vuelta? Yo creo que hay tiempos que hay que marcar. La institucionalidad está en una coyuntura tempranamente electoralizada, y creo que este ajuste de lo que ha significado la ley de partidos, esta determinación de las primarias,
un poco han alterado el curso de estos tiempos. Sin embargo, para una respuesta específica de carácter jurídico, el artículo 68 del reglamento está tomando previsiones en obediencia de aquello que tú señalas que está previsto constitucionalmente. Está claro de que hay que agotar primeros resultados y eso da la viabilidad a que pudiera programarse en tanto y cuanto pudiera existir un resultado que cumpla. En otras elecciones, sin embargo, pusieron ellos, ¿no?, dentro del calendario la primera y la segunda vuelta como opciones. Te decía eso en la medida en que teníamos un calendario ya preestablecido, donde no se había generado institucionalidades como esta ley de partidos, donde no se había incorporado el tema de primarias. Ajá. Entonces eso ha hecho que podamos hacer un acomodo de tiempos y tener la base legal suficiente como para que pudiera tomarse esta previsión. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque si llegamos hasta el límite, casi nuestras próximas, si hubiese segunda vuelta, sería como el 20 de diciembre, más o menos. Sí, y creo que más allá de los tiempos, la convicción y la voluntad está siempre facultada a ese soberano que va a estar atenta a la mirada y al seguimiento de resultados. Además que hay una constitución. Tú has sido constituyente, ¿no es cierto? He estado yo en la Asamblea Legislativa que ha hecho posta constitucional una vez que terminó la tarea de la constituyente para entrar en el debate definitivo de aquello que hoy es Constitución Política del Estado, propuesto al soberano. Y ahí dice claramente 60 días. Están establecidos ahí estos momentos, pero como te digo, no hay ningún vacío, no hay ninguna consideración que no esté o sea, las susceptibilidades que se han presentado... Yo creo que es en extremo, anticiparse a algo que todavía no arroja resultados, está permitiéndonos, por eso te decía, una electoralización temprana que ha tenido que obedecer institucionalidad por la aprobación de la ley de partidos, primarias que han tenido que acomodarse en este curso, hablando estrictamente en términos de calendario electoral. Seguiremos con el calendario electoral. Tú me comentabas fuera de programa que tenías algunas observaciones a ese calendario. Coincido con René, a ver, no hay que hacer levantar demasiadas olas, pero sí levanta preocupación que un tribunal sea tan poco prolijo, porque en realidad lo que tienen que hacer es copiar la convocatoria del 2014, y ahí en la del 2014, sin esperar resultados, está previsto por Constitución que hay una segunda vuelta. En este reglamento solo hablan de una segunda vuelta para diputados uninominales, ¿no? Pero no hablan para presidente y vicepresidentes, y yo creo que forma parte de esta desprolijidad, de este descuido, de esta falta de profesionalidad que está demostrando el Tribunal Electoral. Por supuesto, muchos dicen, no es así, ¿no? Hay un famoso dicho: ya están los resultados, solo falta que voten. Eso como que nos quiere decir eso, ¿no? Entonces, claro, estas faltas de rigurosidad, de detalle, generan susceptibilidad. Además, en un tribunal que tiene pues un 60-70% de desaprobación en cuanto a la confianza. Entonces, estos detalles aumentan esa susceptibilidad, aumentan ese rechazo, aumentan esa falta de criterio. Entonces, si a eso le sumas no solamente este elemento, que yo creo que es básicamente descuido y falta de profesionalidad, revisas la disposición, porque acompañado con esta convocatoria han salido reglamentos, ¿no? Han salido reglamentos que van a acompañar el proceso, qué va a pasar con la propaganda, qué va a pasar por ejemplo, con el uso de los bienes públicos. De que también voy a hablar de eso en unos minutos, sí, por favor, entonces, pero principalmente me interesaba este primer tema. Entonces yo no haría mucho problema, creo que se va a corregir, pero más allá del detalle yo veo que es desprolijidad, falta de profesionalidad, falta de seriedad. Y genera susceptibilidad, según tú me dices, ¿no? Aumenta la susceptibilidad. Okay. Después hablaré del otro tema. Doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo Marcelo Silva, politólogo, analista, a quien le doy la más cordial bienvenida a nuestra mesa. ¿Cómo estás, Marcelo, querido? Pedrito, como siempre, es un privilegio compartir contigo, saludar a Iván, lo estoy viendo de tiempo, y a Neco, dos grandes amigos. Un cordial saludo. Estamos hablando del tema relacionado a que en la
convocatoria que se ha hecho al calendario mejor del Tribunal Supremo Electoral no se ha incorporado la segunda vuelta. Acá nos decía, por un lado, nuestro amigo René, que esto ya está hecho, está dado, la propia Constitución lo estipula. Iván, en cambio, añade que esto puede generar susceptibilidades y que es absolutamente desprolijo. ¿Cuál es tu punto de vista como politólogo? Yo creo que es una omisión, habrá que ver cuál es el grado de omisión que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, porque claro, la Constitución te dice un tiempo establecido, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral puede jugar un poco con los días, no puede excederse ese plazo que establece la Constitución Política del Estado, pero en los hechos debió haberlo mencionado de forma explícita, ¿no? La segunda vuelta se llevará a cabo tal día, el domingo tal, ¿no? Pero no solamente es la única omisión, hay otra que me parece muy importante y es la finalización del tiempo, el plazo final para la inscripción de candidaturas en función de las renuncias que deben hacerse. Ajá. ¿No? Y esto, por supuesto, es algo muy interesante que puede variar muchísimo. Sí, lo voy a tocar más adelante. ¿No? Claro, porque hay un recurso que ha planteado ante el Tribunal Constitucional la diputada Norma Pierola. ¿Tú te refieres a la renuncia para habilitarse? Exactamente. Ya. Hay un plazo final para que aquellos que quieran ser candidatos, según el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Puedan presentar su renuncia. No nos olvidemos que si hay alguna autoridad que quiera ser electa, tiene que renunciar 90 días antes de la elección, ¿no? Okay. Excepto el presidente y el vicepresidente, según lo que manda la Constitución. Bueno, en esa línea entonces continuaré el diálogo porque justamente era uno de los puntos que yo quería tocar. Se van a tener, y nos vamos a quedar sin autoridades. Oye, me preocupa porque, no sé, Pazzi, por ejemplo, va a renunciar, aunque él dijo que tal vez no, nuestro presidente y vicepresidente no. Bueno, ahí lo tenemos a Óscar Ortiz, que seguramente él sí lo va a hacer porque él es en este momento senador, ¿no es cierto? ¿Cómo va eso? ¿Tienen que renunciar todos obligatoriamente? Dos lecturas que había que hacer el esfuerzo para apropiar una mirada y una interpretación correcta de lo que estamos viviendo. Una, la sentencia constitucional en términos jurídicos, por eso digo dos lecturas. Ajá. En términos jurídicos está establecido con esa habilitación exceptuando al presidente y vicepresidente. Sí, exceptuando al presidente y vicepresidente, nada más. Nada más, porque imagínate si nos quedamos todos sin autoridad. Sin autoridad, estamos aquí en un desmadre que no podría entenderse continuidad institucional, que además así siempre se había regido anteriormente también. El otro elemento es el qué tipo de interpretación política quieres lograr a partir de decir yo voy a renunciar simplemente por dar una señal política de que debiera dejarse de ser autoridad, me refiero a otro tipo de autoridad, como el caso de Ortiz, para que pudiera tener cierta señal de que todos debieran hacer así, más con un interés político antes que con apego a la ley. Pero acá hay una contradicción. Una parlamentaria de oposición, y ahí no podría negarse la oposición, ha presentado un recurso para que esto sea extensivo, ampliada en todos sus efectos jurídicos a todos los parlamentarios. En los hechos, ¿qué es lo que estás haciendo? No puedes dejar de, primero, si estás validando una habilitación, a la vez pedir de que no participe Morales. Estás cimentando tu recurso en un recurso de constitucionalidad, de interpretación constitucional, para decir, yo me voy a sumar, vale decir de que aquello que está habilitando a presidente y vicepresidente, me permite a mí también estar con el rango de autoridades que no renuncien a su cargo si es que son postulados. Por un lado. Por el otro lado, ¿qué es lo que se está esperando? A que esa oposición política también tenga claridades en la participación. Todos ya han participado en primarias, por lo tanto van a correr este curso, este decurso en este caso, para poder estar a derecho y haciendo actividad política plena. Perdón, solamente para complementar, todavía va más allá, René, el recurso de Norma Pierola, porque el tribunal lo acepta y está siendo tramitado, está corriendo. ¿Por qué lo tramita? Porque se basa en
en el dictamen constitucional que habilita a Evo Morales a la reelección, a la la repostulación, ¿no? O sea, el argumento de Norma Piero le dice, bueno, como ustedes han fallado en este sentido, ahora y entendiendo que ese es el fallo que tiene sentido, entonces ahora lo que queda es inaplicable el 168 de la Constitución Política del Estado. Por supuesto. Por lo tanto, ese 168 es inconstitucional. O sea, lo que está haciendo Norma Pierola, y yo no sé bajo qué criterio lo habrá hecho, habrá pasado por el tamiz de los líderes de oposición, yo no tengo ninguna idea. Está diciendo, señores, el 168 ya no es constitucional. Claro. O sea, ya es inaplicable. Porque si Evo Morales está habilitado para repostularse forever, ¿no? Así las veces que quiera, ¿verdad? El 168 ya no se puede aplicar. ¿Qué tiene que ver el 168? El segundo parágrafo del 168 dice, solamente tendrán que renunciar el presidente y el no podrán renunciar de sus cargos. Más bien los exceptúa. Los exceptúa, sí. ¿Verdad? Y todos los demás, sean autoridades electas, designadas de libre nombramiento, tienen que renunciar 90 días antes del proceso electoral, ¿no? Entonces, gran favor que le está haciendo Norma a, si el Tribunal Constitucional falla a favor, vamos a tener a todos habilitados, o sea, nadie tendrá que renunciar, pues ministro, viceministro, diputado, senador, alcalde, gobernador, pueden ser a la vez alcaldes, claro, y pueden ser candidatos, a la vez. Ahí da la respuesta de que bueno, están haciendo Patsy, ustedes nomás, déjenme participar. No, concretito. Sí. Ahí va la respuesta que Patsy está a espera de esta determinación, sí, para tampoco porque ya lo advirtió renunciar. Patsy, ¿no? Dijo, no sé, pero ¿por qué se asustan? Y acabo con este criterio. A ver. Es el único recurso apropiado debidamente al Tribunal Constitucional, porque la oposición está pidiendo a que el Tribunal Supremo Electoral pueda tomar determinaciones de interpretación constitucional. Eso no corresponde. No corresponde. A ver, pues yo no entiendo. Porque el ¿Les susto. parece a ustedes justo que el presidente y el vicepresidente no renuncien y todos los demás renuncien? ¿No les parece justo que todos renuncian o todos no renuncian? Porque además el o uso todos ya, o ninguno, ¿no? Claro, o sea, me parece justísimo. Porque si no, lo que pasa es que, claro, nos estamos acostumbrando a que se cumplan partes de la Constitución y otras no, especialmente los del gobierno. Para sorprenderte, Iván, en mi lectura hay un principio de la norma que es principio universal. Y si se aplica a que no renuncien, estamos de acuerdo. Todos no renuncian. Ninguno renuncia, mejor. Yo te respondo, a mí no me preocupa eso. Sí, ¿no? Me parece justo. A mí me parece que una diputada de oposición dé por bien hecho ese fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso es lo que porque estás el que habilita a Evo Morales para la repostulación. Porque ese es el gran error. Ese es el gran error. Les está diciendo, señores, ustedes han fallado, y está bien hecho. Válida. Es válido. Ahora, como ustedes han fallado eso, tienen que declarar inconstitucional el artículo 168. O sea, una diputada de oposición que esté diciendo, señores, lo han hecho bien, y ahora argumenten más para esto. Les está pidiendo coherencia. Es decir, si el gobierno quiere ser coherente y se pasa por el forro la Constitución y el 168 se lo están pasando por el forro, descarada. Yo quiero que me digan los del MAS, ¿dónde se toma ese mate de cinismo? Porque debe haber algún mate, debe haber algún brebaje. Pero, a ver, sí. Pero, discúlpame, nosotros seguimos reivindicando el 168. Pero en la lógica del gobierno, el 168 ya no existe, ¿no ves? En la lógica del gobierno. ¿No ves? Si no existe el 168, entonces, muy bien, todos pueden habilitarse. Claro, todos o ninguno, pero va a salir todos. Porque el 168 era vigente porque además Evo Morales no podría ser candidato. ¿No ves? Hoy no podría ser candidato. Pero se han pasado por el forro, entonces sean consecuentes pues con su violación. ¿No? Es decir, una partita usamos, pero la otra partita no usamos. O sea, del 168 utilizan el inciso A, pero no utilizan el inciso B. Ese es otro grado de cinismo, es otro grado de ubicuidad de la norma a mis fines. Utilizo una partecita y la otra me hago el loco. Si es coherente lo que dice el gobierno, en su lógica, yo no estoy en contra, yo no estoy de acuerdo con eso, por eso sigo protestando. El 168 ya no existe, señores. Entonces, ¿por qué tienen que renunciar las autoridades de menor rango? Es lo más probable que el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional determine eso, ¿no es cierto? Pero por supuesto, entonces, eso es lo que le estoy respondiendo a Iván para que no se sorprenda. Y ahí vamos a tener la determinación
en función a esta decisión, claro, va a salir oposición sustenta en una sentencia de habilitación a las candidaturas. Por lo tanto, ahí ya no se discute, está haciendo una acción. La interpretación de aquello tendrá pues esa coherencia que tú estás reclamando, por un principio básico, claro, principio de universalidad, pero no nos podemos anticipar. Y en lo que sí, Iván está, yo creo que se ha tomado otro brebaje también, ahí está saltándose de que no es simplemente la consideración a gusto del 168, es por una sentencia constitucional, que sería largo de discutir otra vez al artículo 23 del Pacto de San José, todo aquello, ¿no? Con esos pero no podemos omitir algo que esos tipos tienen alguna moral para analizar la ley la Constitución de una manera tan rígida. Cierro con esta determinación. Inclusive Almagro, al que tú valorabas en distintos programas porque tenía una férrea oposición, ha venido a reconocer que no tiene ningún recurso contra una decisión institucional del Tribunal Constitucional Boliviano. Te lo dejo ahí, no ya. Es santo de mi devoción a lo que esa interpretación, pero no es la opinión de una autoridad la que está generando este hecho, es el efecto jurídico de una sentencia constitucional. Para ser justo, en todo caso, correspondería ahora que Marcelo tome la palabra, ¿no? Un poquito además para... Mira, a ver. El tema de la repostulación no debería haber sido tomado como un elemento estrictamente jurídico. Tiene otro tipo de componentes políticos, éticos, morales, que son muy importantes. Lo que está haciendo esta diputada, y es por eso inexplicable, yo no lo entiendo, viniendo de una lógica política de oposición, es presentar un recurso que, de fallar el Tribunal Constitucional, estaría logrando lo que el 21 de febrero precisamente no ha logrado en las ánforas: declarar inconstitucional el artículo 168. No por iniciativa del gobierno, ni por iniciativa de una diputada de oposición. Por proteger a unos política. Cuantos para que sigan estando en sus cargos. Si el tribunal falla, el 168 sería otra normalidad, pues, porque ¿no? un artículo, el 168, solo puede ser cambiado por otro referéndum. O sea, no es utilizando y abusando del poder, pueden interpretar así, pero en un artículo de la Constitución que fue sometido a referéndum y que el gobierno se lo pasó por encima, tiene que ser cambiado por otro referéndum. Si no, pues ya el gobierno, los amanuenses del Tribunal Electoral, ya lo hubiesen declarado inconstitucional. No pueden, porque para declarar inconstitucional ese decreto, ese artículo, tiene que haber otro referéndum. Por eso se han ido por otras ramas. ¿Cuál es? La de los derechos humanos, ¿no? Se han ido por ese lado. O sea, no pueden declarar estos ahora sí a libre... Sí, pero una diputada de la oposición está yendo a proponer eso. No, pero está planteando a ver que lo hagan. Ay, caramba. O sea, está utilizando una lógica. Yo no lo haría por ese lado, ¿no? Pero está utilizando una lógica... Sí, pero ese es un arma que puede dispararse de frente o hacia atrás. Yo lo que creo es que... Primero, que no es la oposición, me imagino que es una iniciativa de doña Norma Pierola, como está acostumbrada a hacer siempre, y varios diputados hacen. El gran problema es que a veces la oposición ni siquiera tiene ni siquiera coordina. Sale un disparo ahí suelto y puede atacar. Cada uno a veces dispara por donde mejor le da. Yo no estoy queriendo justificar, pero en todo caso el Tribunal Constitucional no podría declarar la inconstitucionalidad de este decreto o de este artículo, sino solamente vía referéndum, sino ya lo hubiese hecho en la sentencia, no lo ha hecho. Ahí me quedo, por favor, tengo que hacer una pausa, pero cuidado que este disparo pueda salir por la culata, y eso es lo más delicado. Qué triste que nuestras asambleístas no coordinen con su equipo de trabajo, que no se coordinen plenamente con la oposición para llegar a un acuerdo y más bien se estén disparando al pie, ¿no? Por hacerlo mejor, de repente sale todo al revés. Déjeme hacer una muy breve pausa. La próxima media hora vamos a hablar también de la oposición que quiso reunirse, no logró absolutamente nada, de los planes que deberíamos esperar de ellos y hasta cuándo se nos van a presentar. Y también voy a hacerles escuchar, mire qué interesante lo que he encontrado. Ayer, en una radio chilena, en un programa llamado Pueblo Aymara, don Carlos Sánchez Berzaín hablando de la oposición. Lo que más me duele es que mucho de lo que dice tiene razón. Espéreme que ya volvemos.